¿Por qué, en lo personal, por qué he hecho intervalos en estas sesiones finalmente online? Netamente porque tenemos el estímulo y tenemos el esfuerzo. Y como es una sesión que probablemente no lleva un desarrollo, no lleva un trabajo, hay gente que entra, hay gente que no entra, eh, es como la mejor opción para poder realizar algo que va a ser de manera esporádica. Es como cuando a ti te invitan o haces un reemplazo en una sesión de spinning o de ciclismo indoor. La mejor manera de poder hacer tu primera sesión probablemente sea intervalos, porque es más dinámico, porque puedes hacer un poco de todo, englobas, digamos, quizás un poco más de opciones para gente que probablemente tú no conoces. Imagínate eso hacerlo de manera online, que no tienes idea quién está del otro lado. Entonces es una buena carta para poder, para que te vaya bien, para que te sientas bien de realizando la sesión, y para que la persona que recibe la sesión también lo perciba de una buena manera, ¿ya? Ahora, distinto es cuando tú comienzas a tener un grupo de trabajo y comienzas a desarrollar algo y quieres quizás colocar algún objetivo, ¿verdad? A corto, mediano plazo, y ahí es donde comienza a entrar un poco la magia del entrenamiento, comienza a entrar el arte del entrenamiento y comienza a ponerse un poco, no sé si a prueba, pero comienzas a aplicar finalmente lo que has aprendido con los talleres de educación continua, con lo que puedes leer, ¿verdad? Y con lo que vamos incorporando, con las tecnologías que vamos incorporando, ¿verdad? Como por ejemplo el entrenamiento por potencia, ahora al ciclismo indoor. Entonces, respondiendo un poco el tema de los intervalos, quizás esa puede ser la razón de por qué hemos visto tanto online, por qué también lo he hecho yo de manera personal en mis sesiones en vivo, pero cuando hablo de mi grupo de trabajo, hemos tenido sesiones totalmente distintas, pero como te digo, es porque uno lleva un desarrollo y va conociendo y va buscando también la mecánica y ya comienzas a tener una estructura. Y cuando tienes una estructura y tienes un objetivo, por sea cual sea ese objetivo, es cuando tú comienzas a buscar la mejor manera de planear la manera de llegar a ese objetivo. Claro, claro, sí. Entonces, bueno, un punto muy claro que debemos hacer aquí, creo que tú lo has mencionado, es, no está mal hacer intervalos, o sea, es parte del entrenamiento, son parte de todo ese conjunto de variables que tenemos para el entrenamiento, pero sí repetirlo ya cuando tenemos un grupo establecido de seguidores, de alumnos o personas que estamos entrenando, pues tal vez no sea lo más apto, como lo menciona Néstor, ¿verdad? Manejar una curvatura, manejar ciertos entrenamientos y buscar por los beneficios, ¿no? De nuestros alumnos, de las personas que estemos entrenando, sean deportistas tal vez. Néstor, bueno, y entonces ahorita que estás haciendo intervalos tras intervalos tras intervalos, aprovecho para hacerte la pregunta, ¿qué hace Néstor ahorita encerrado? Siempre te vemos en ese mismo cuarto con esa misma bicicleta atrás, tal vez en otra posición, pedaleando y todo, pero siempre estás en ese cuarto, a veces te vemos sin camiseta, con un sombrero de pirata. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Néstor ahorita? No, mira, ahora con el grupo que tengo de trabajo, que estamos desarrollando sesiones lunes, miércoles y viernes, eh, comenzamos, comenzamos con un trabajo de intervalos, ¿ya? De hecho, comenzamos revisando los 5 movimientos básicos, ¿ya? Para desarrollar distintos... Es como que hubiera hecho el ride de forma que tenemos en la certificación de spinning, pero le coloqué música y de esa manera comenzar, en el fondo, como empezar desde cero con un grupo y en condiciones totalmente distintas, ¿ya? Entonces, comencé de esa forma, pero siempre desde el día uno comencé a eh, comentarles de que el objetivo finalmente es de tratar de colocar más trabajo, pero también por más tiempo. O sea, si comenzamos con intervalos cortos, comenzar a extender poco a poco, ¿verdad? El esfuerzo hasta poder realizar una sesión de manera continua, ¿ya? Entonces, el intervalo en sí está diseñado netamente para buscar y colocar sobrecarga más intensa en el cuerpo para comenzar a acostumbrarlo a esa intensidad
y con el tiempo comience, ¿verdad?, a progresar y estirar ese tipo de esfuerzo. Y si eres, digamos, capaz de poder colocar más esfuerzo en el tiempo, más intensidad en el tiempo, eso se traduce finalmente en que tu energía gastada, tu energía utilizada en esa sesión o en ese espacio de tiempo va a comenzar a ser mayor. Y entonces, si quieres tú, por ejemplo, bajar de peso o disminuir o mejorar tu composición corporal, eso pasa a ser una pieza fundamental. ¿Ya? Entonces, si lo veo de un punto de vista quizás de performance, o sea, saliéndome un poco del mundo indoor y lo llevo al mundo de ciclismo o más de desempeño, de querer lograr algo específico, eh, tiene que ver con probablemente poder colocar más energía o poder atacar de manera más óptima o poder escalar en menos tiempo una cuesta, una montaña. Entonces, finalmente, es qué quieres lograr y de esa manera buscar las piezas del rompecabezas para comenzar a desarrollar eso. Pero finalmente todo va con la progresión, o sea, todo va anclado a la progresión y, y buscamos que la persona pueda colocar cada vez más energía eh, gastada, ya que es lo que buscan, ese es su objetivo, Ujú. finalmente. Sí, sí, y lo vemos, yo creo que lo vemos mucho los que somos ciclistas y que hemos entrenado afuera y hemos andado en esas montañas, pedaleando, y vemos que cierta montaña a lo mejor la primera vez tratas de conquistarla y llegas a la mitad, por ejemplo, o a la tercera Ujú. parte, y tienes que bajar el ritmo. Y vas y sigues entrenando lo mismo, 2, 3 semanas o 2, 3 meses, vuelves a intentarlo y das cuenta que ahora ya avanzaste más a ese mismo ritmo. Ujú. Entonces, sí, a final de cuentas, el motivo o el propósito es llegar a ese estado estable, pero Ujú. obviamente a una mayor velocidad, una mayor potencia, una mayor fuerza o resistencia, porque así estás viendo ya lógicamente desarrollo y a consecuencia pues va a traer un gasto calórico cada vez Ujú. mayor, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. muy bueno, muy bueno. Es Entonces, importante sí. eso, sí. Dime, entonces qué, perdón, te Ah, interrumpí. no, que ayer tuvimos una buena bola de risa con Boro que te entrevistó, pero también quiero aprovechar para mencionar que los jueves estás teniendo tú tus propias pláticas en Instagram Live. Recuérdame el título que les pusiste, O sea, Live es algo, Talks. let's talk, y No, claro, Let's let's Talks. talk, let's talk, y fue algo que, bueno, nació como algo súper espontáneo y de hecho le quise dar como formalidad y va a ser todos los días jueves a las 8:30 de la mañana, hora de Chile, Santiago de Chile. Ahí ustedes pueden checar su horario. Y finalmente es tratar temas, por ejemplo, como este, o temas en general que sean de interés tanto para aplicarlo al ciclismo indoor, aplicarlo al spinning, aplicarlo a lo mejor a tu entrenamiento que tengas en la ruta, o llevarte a entrenar mejor, o finalmente es absorber un poco más de conocimiento, algo nuevo siempre se aprende. Esa es un poco mi filosofía y también en lo personal uno aprende de las preguntas que también va haciendo la gente. Y nada, o sea, tengo ya un poco visto el tema del próximo jueves. Y bueno, invitados están porque finalmente es algo abierto para todos y de esa manera nos podemos ahí también retroalimentar. Muy bien, excelente. Y tocando también ahorita el tema de las preguntas, recuerden que aquí abajo en el chat vayan escribiendo preguntas que tengan para Néstor y ahorita al final, ya casi terminando, 15 minutos antes, abrimos un poquito el chat y empezamos a preguntarle estas cosas que a Ujú. ustedes les interesa, ¿verdad? Lo más importante. Entonces ahora Claro. sí regresamos al tema del entrenamiento. Un entrenamiento un poquito más ah, específico, Néstor. Digamos, si yo lo que quiero es bajar de peso o consumir un poquito, aumentar el consumo calórico, voy a entrenar de una manera, pero si mi rendimiento o si estoy enfocado más al alto rendimiento, a prepararme para una competencia, ¿qué diferencias va a haber en ese entrenamiento? ¿Cómo modifico yo teniendo a esas dos personas en mi clase, yo como instructor, cómo entreno a uno y Ujú. cómo entreno a otro?
Bueno, eso se da mucho, sobre todo por cómo va evolucionando la conciencia de cada vez poder ejercitarse más. La gente, el usuario, se va aventurando cada vez más a ponerse desafíos, por ejemplo, carreras de ciclismo, carreras de triatlón, y después son esos mismos alumnos o esas mismas personas que están en nuestras clases, entonces tenemos que claramente estar preparados para poder también darles un poco lo que ellos necesitan, ¿ya? Ese es uno de los roles súper desafiantes del instructor de spinning, de poder englobar a la gran mayoría de los alumnos y poder hacer que cada uno de ellos consiga lo que está buscando. Y bueno, finalmente lo que marca mucho la diferencia finalmente es el volumen de trabajo, el volumen de entrenamiento. Volumen me refiero no al volumen de la música ni al volumen del micrófono, sino que volumen al tiempo el cual estamos sometiendo nuestro cuerpo a un estrés, ¿ya? No se olviden de que el ejercicio es un estrés que genera tensión mecánica y un estrés metabólico. Entonces, cuando decimos que vamos al gimnasio a desestresarnos, la verdad es que no es así. Estamos al gimnasio agregando un poco más de estrés, que tenga otras consecuencias y que después no se sienta bien, es propio del ejercicio, pero finalmente es estrés. Y cuando tú comienzas a abusar mucho de ese estrés, también te vas a cansar, también te vas a agotar, te vas a sentir enfermo, te vas a levantar con dolor de cabeza. Pero finalmente la diferencia que existe entre quizás algo outdoor de lo indoor vendría siendo el tiempo que le podemos dedicar, ¿ya? Y todos sabemos que una sesión de spinning promedio dura 50 minutos. Le quitas la entrada en calor, que son por lo menos 10 minutos, nos quedan 40. Y si le quitas 10 más de la vuelta a la calma o 5, nos quedan ¿cuánto? 30, 35 minutos de tiempo hábil para poder trabajar, ¿ya? Y aquí es donde también comenzamos a entender el rol del tiempo. Entonces, eh, para trabajar distintos sistemas de energía, para mejorar distintos objetivos, el tiempo pasa a ser parte fundamental. Yo siempre digo que los sistemas de energía nos dan todo lo necesario para guiar nuestro entrenamiento, ¿ya? Entonces, si tenemos apenas 30 minutos, pregúntate qué podemos hacer en 30 minutos. Y ahí es donde también el tema de potencia con Spin Power aparece a resolvernos y hacernos entender y también cambiar un poco los paradigmas o las estructuras que tenemos, ¿ya? Si alguien recuerda, por ejemplo, la charla que hice el jueves, hablé de algo que se llama las zonas de no entrenamiento. Entonces, para poder trabajar lo que conocemos como endurance o fondo, entre comillas, que es el título con la traducción mal hecha al castellano, porque endurance es resistencia y se colocó fondo para no confundirse con la perilla de resistencia, ¿ya? Pero finalmente lo que busca esa zona de energía es resistencia, es endurance, es buscar prolongar el esfuerzo. La verdad es que en 30 minutos eso va a costar mucho. O sea, tendrías que hacer por lo menos 3, 4 clases seguidas para poder recién tener el estímulo de endurance. Entonces, y eso lo podemos ahora medir con Spin Power. Y es por eso que Spin Power sacó algo que se llama PST, sacó unas nuevas tablas de trabajo que también se dividen en 5 zonas, pero que tiene un enfoque más intensivo. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo, ¿ya? Entonces, si alguien se está preparando para hacer un desafío, volviendo a tu pregunta, si alguien se está preparando para algún desafío de ruta, alguna competencia, tienes que tener eso en consideración, de que no vas a poder trabajarle la parte de endurance a esa persona, ¿ya? Sí vas a poder trabajar otros aspectos, sí vas a poder trabajar zonas un poco más intensas porque el tiempo también te lo permite, ¿ya? Ahora, como te digo, es muy importante entender la relación de los sistemas de energía, es muy importante entender la relación tiempo-intensidad y de esa manera tú poder comenzar a colocar distintos tipos de trabajo que en realidad son muchos, o sea, la metodología es mucha, tú puedes hacer trabajo HIIT, puedes hacer microintervalos, puedes hacer intervalos tradicionales, puedes, ¿verdad? No sé, hacer tábatas, ¿verdad? Entonces, opciones hay muchas y la verdad es que no existe el intervalo perfecto, no existe el entrenamiento perfecto. La verdad es que todo sirve. El tema es quién tienes tú en la clase, quién está en tu sesión de spinning,
cuál va a ser el mejor mecanismo para llegar al objetivo que tú quieres lograr con ellos, riesgo-beneficio, o sea, costo-beneficio, ya va a ser mucho estrés y pocos beneficios, o va a ser menos estrés y más beneficios, y tampoco olvidar que finalmente el alumno también busca sentirse bien, o sea, busca una sensación de bienestar, y tenemos que ser lo suficientemente conscientes de eso, de marcar un poco la diferencia. O sea, la gran mayoría de ustedes me conoce, yo soy ciclista, me gusta mucho el ciclismo, corro, compito de manera muy demandante, pero yo no llevo el ciclismo a mis sesiones de spinning, ¿ya? O sea, la gran mayoría de tus alumnos probablemente no quiera saber nada de ciclismo, no quiera, ¿verdad? No tenga interés en eso, entonces hay que marcar un poco la diferencia, porque el entrenamiento de ciclismo en sí, o cuando tú eres ciclista, uno está acostumbrado a sufrir, ¿verdad? A darle y darle y darle, y tú no puedes como instructor tomar eso muchas veces y llevarlo a la sesión de spinning, ¿ya? Por mucho que a lo mejor a ti te guste, pero hay que Es, tener en cuenta eso. es algo curioso porque, y me supongo que a la mayoría les pasa, que las personas que van al gimnasio o que van a nuestras sesiones, a nuestras clases de spinning, quieren unas clases tan intensas, tan interválicas, que ni siquiera se acercan a las intensidades, ahorita que tocaste eso, que ni siquiera se acercan a las intensidades que podríamos manejar como ciclistas, como entrenamiento de ciclismo, dado que esas circunstancias no se dan o rara vez se dan en competencia, en Ujú, ciclismo, pero ujú. sí exigen mucha intensidad. O sea, ellos te podrían decir que quisieran aguantar una sesión de sprints, 10, 20, 30 sprints en una sola clase, en esos 30, 35 minutos, porque eso es lo Que no que quieren alcanza, ellos. Claro, y no exacto. alcanza el tiempo. O sea, mira, si lo llevamos a la parte hábil de una sesión de spinning, ¿cuántos intervalos puedo hacer yo? Porque tú puedes hacer una sesión enfocada solo en los intervalos. Y saca la cuenta, 20 segundos que te dura el sprint, y al menos tienes que recuperar 5 minutos como mínimo. O Exacto. sea, 5 minutos 20, multiplícalo por 3, por 4, por 5 y ya se te acabó el tiempo. O sea, no da más. Por eso te digo que hay que tener en consideración el tiempo. Tampoco podemos colocar intervalos por colocar, o por generar intensidad, o por generar euforia. O sea, ¿cuál es el propósito? Y como te digo, el propósito, creo yo, en mi opinión, ya aquí voy a entrar un poco en mi opinión porque te puedo hablar de los hechos, de los datos, pero cuando hablamos de opinión, ahí como que a lo mejor cada uno puede tener su distinta apreciación. Eh, lo que yo trato de buscar en las sesiones de spinning finalmente es eso, es buscar prolongar el trabajo sostenido. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas generando eficiencia en el organismo, y cuando tienes eficiencia puedes manejar intensidades mayores por más tiempo, y eso se traduce en un gasto energético, en un gasto calórico. Y ese vendría siendo nuestra especificidad del entrenamiento. Cuando hablamos de ciclismo, tenemos distintos tipos de especificidades dependiendo del tipo de prueba, dependiendo de la disciplina, dependiendo incluso del ciclista, ¿ya? Pero cuando hablamos de fitness, hablamos de bienestar, hablamos de composición corporal, hablamos de un tiempo reducido, cuando hablamos de distintas capacidades físicas englobadas en un solo salón, tenemos que definirlo. Nuestra especificidad vendría siendo eso, que finalmente es lo que busca la gente, o sea, busca pasarlo bien, busca distraerse, busca tener comunidad, ¿verdad? Tener la parte social, pero también busca a lo mejor bajar un poco de peso, sentirse bien, ¿verdad? Que está más que comprobado que el ejercicio te sirve para todo eso, ¿ya? Pero ese es el objetivo que finalmente yo le doy, de poder extender y colocar cada vez más tiempo de trabajo. Y ahí es donde aparece también el tema de la potencia, que podemos realmente medir, podemos realmente cuantificar, y cuando el alumno comienza a entender eso, va viendo también resultados y se va sintiendo también de mejor manera. Entonces, resumiéndolo todo en una palabra es depende. Claro, tal cual. Depende, siempre te va a servir. Depende de quién tengas, porque a lo mejor tú, en tu sesión de spinning que tú dictas o dictabas en el gimnasio, por ejemplo, en mi caso, tenía 7 y media de la mañana, gente que es muy activa físicamente, y la gran mayoría, por lo menos el 80%, también tiene una actividad de ciclismo, sea montaña, ruta o triatlón, ¿ya?
pero por más tarde en el día, mediodía, ¿verdad? Tenía a las damas, tenía a tercera edad, entonces son dos objetivos también muy distintos y es la manera en que yo comienzo a colocar los estímulos de manera distinta, Ujú. ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, es importante conocer eso y es importante tratar de que, les recomiendo a todos que traten de acceder a la certificación de Spin Power, porque aunque no tengas potenciómetro, aunque no tengas una Chrono Power para poder medir, aunque no tengas la biela para poder medir, te ayuda a entender el rol del tiempo en la intensidad. Y a lo mejor puedes trabajar con la frecuencia cardíaca y si no tienes frecuencia cardíaca, menos a lo mejor va a tener potencia, pero tienes la percepción de esfuerzo. ¿Ya? Y finalmente es lo que puedes hacer en el tiempo. Tengas o Ujú. no para medir, todos tenemos un reloj y todos podemos medir tiempo. Entonces, si tú colocas, ok, vamos a hacer un solo esfuerzo el día de hoy, chicos, de 25 minutos, ¿ya? Entonces lo completan como pueden y eso le va a dar una percepción de esfuerzo, entonces ahí tú automáticamente comienzas a volverlo un poco más objetivo, ¿ya? Y también cuando uno entiende esto se da cuenta que muchas veces o no apretaba mucho al alumno, ¿ya? Y a lo mejor por temas también de quizás de resguardo o de prudencia no lo hacía, pero ahí uno se da cuenta de que uno puede realmente apretar mucho al alumno y va a estar anclado a esa persona. Ujú. O sea, claro, uno dice, no, pero es que tenemos el alumno nuevo, tenemos, no sé, gente que no tiene mucha experiencia y gente muy activa, pero finalmente, seas alumno nuevo o seas ciclista del Pro Tour, lo que tú puedes hacer va a quedar plasmado en el tiempo y eso es tu punto de partida. Ya, ya, y eso sí es muy importante, creo yo que para los instructores que están ahorita presentes, sí es bien importante que tomen esta certificación de Spin Power. A mí me hubiera gustado que Spin Power fuera el último eslabón en esta cadena de educación, porque digamos que de alguna manera con la certificación nos mojamos un poquito los pies, ¿verdad? Y Rockstar nos enseña a ser superestrellas en el escenario, pero Spin Power te enseña a entrenar, así de fácil, así de fácil, Sí, te enseña a entrenar, es es que buenísimo. finalmente es un todo, o sea, tampoco se trata de entrar en lo técnico, en lo científico, en los números, porque ahí nuevamente entramos a lo que mencioné en un momento, a la gente probablemente no le guste escuchar, ok, que ahora viene el proceso de glucólisis anaeróbica y nuestro glucógeno muscular, ¿verdad? Se consume, se genera piruvato, después lactato, después se vuelve a reutilizar los iones hidrógeno, no va a querer escuchar eso, Mm, ¿ya? O sea, eh, lo que tú aprendes en Spin Power finalmente, claro, tú tienes que saber cómo poder entregárselo al alumno de manera didáctica, de manera entretenida, para, en el fondo, con argumentos, decirle que está mejorando o hay algo que puede mejorar, pero finalmente eso va para ti, para el instructor, para el papel, para jugar, ¿verdad? Agarrar un papel, un lápiz y empezar a anotar, ¿verdad? Todo lo que aprendiste y luego agregas la música y luego agregas la parte verbal, o sea, es un conglomerado exacto. de muchas cosas. Y si adicionalmente tú puedes tener la experiencia de la ruta o del ciclismo, de hecho lo mencioné ayer en la entrevista que me hicieron, no es que tú quieras llevar lo mismo de la ruta al ciclismo, sino que tú como instructor comienzas a asociar también, o sea, como que el ciclismo le da un poco sentido a lo que hacemos en spinning, Ujú. ¿ya? Pero tomas lo que vivencias y de alguna manera lo amoldas para entregarlo en una sesión, sobre todo con la parte de percepción de lo que se hace. Así es. Y eso también cambia un poco tu lenguaje de entregar una sesión de spinning. De hecho, para mí, el haber saltado a la bicicleta de ruta, el empezar a competir, cambió radicalmente el lenguaje con el cual yo comencé a dictar sesiones. Cambió un poco la perspectiva de cómo hacía las sesiones. Lo mismo pasa con Spin Power. Cambia automáticamente tu lenguaje, o sea, le da sentido a lo que dices, le da sentido a cómo entrenas, más que el intervalo, más que la intensidad, más que los watts o los vatios, cambian muchas cosas, entonces es una muy buena instancia de que podamos seguir aprendiendo y bueno, en Spin Power no se acaba ahí, o sea, te da la base y sucede un poco lo mismo que sucede cuando tomas la certificación inicial. Después, en un momento es como mucha información, pero luego te das cuenta que es demasiado básico y finalmente hay que seguir avanzando. Lo mismo sucede con Spin Power. Probablemente sea
un cuento así como que, oye, no entiendo esto, no entiendo esto, aparecen las dudas, pero que aparezcan las dudas es bueno porque de esa manera vas progresando. Y de hecho, como te digo, cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la relación entre la intensidad y tiempo, se da cuenta que hay muchas cosas que están en el manual básico que no tienen mucho sentido, como por ejemplo el endurance. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, Eh, no me malentiendan, sino que quiere decir que vamos actualizando la información y podemos diseñar finalmente mejores sesiones de entrenamiento. Así es. Eso. Ese yo creo que es el punto más importante, que a final de cuentas empecemos a diseñar, empezamos a entender esto que acabas de mencionar del tiempo, de cómo en tan poco tiempo tenemos que entrenar de una manera más eficiente, que yo creo que es lo que hemos perdido de alguna manera o no hemos entendido o no hemos logrado colocar, que el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto para ciertas cosas, entonces tenemos que adaptarnos a dar clases de manera más eficientes, que Ujú. podamos aprovechar ese poco tiempo para maximizar los esfuerzos de nuestros alumnos y de esa manera lograr que ellos desarrollen su pérdida de peso, su cambio de entrenamiento, de Ujú. endurance, o que logren mayores beneficios, sean los que sean. Porque a Claro. final de cuentas, el alumno, como dices tú, viene a algo. A lo mejor, como lo mencionaste, viene a desestresarse en cierta forma. Y muchos dicen, voy a desestresarme, ponme una friega hasta que me muera porque quiero sacar todo. Y te estás dando cuenta que estás estresando el cuerpo al doble o Aún al más. triple de lo que ya habías Sí. llegado, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy interesante. Los que no hayan tomado Spin Power, de verdad, altamente recomendado. Néstor, ¿tienes programada certificación de Spin Power próximamente? Mira, por lo que ayer vi en la entrevista, parece que sí, hay algo programado en el calendario. No he hablado mucho con Rodrigo de respecto a eso, porque finalmente también ahí está el tema de cómo lo vamos a hacer en la parte práctica. O sea, la certificación de spinning es un poco más básico, entonces no hay mucho desafío respecto a entregarla de manera online. En cambio, Spin Power necesitamos por lo menos tener algo, una pantalla, acceso a potencia quizás, para poder tener un aprendizaje mucho más práctico. Entonces hay que ver todos esos pequeños detallitos para poder realizarlo o no. ¿Ya? Entonces, es algo que se está trabajando, así que cuando podamos resolver bien esas cositas, como te digo, te menciono, de todas maneras vamos a poder, yo creo que lanzar una certificación de Steam Power, de todas maneras, de todas maneras. Excelente. Bueno, y ahora volviendo al tema de potenciómetros en bicicletas, a lo mejor yo no tengo acceso a una Chrono Power, a lo mejor no tengo acceso a una Shift, a una Rally que tenga el crank. ¿Qué puedo hacer? Tengo mi bicicleta de ruta, tengo pedales, tengo una infinidad de opciones. ¿Qué podríamos hacer? Que a lo mejor es una opción un poquito más viable, digamos, Ujú. para empezar a experimentar la potencia. Y digo un poquito más accesible porque pues a lo mejor un potenciómetro no nos va a costar tanto para la bicicleta de ruta que para la bicicleta indoor, porque pues aparte tenemos que hacer comprar la bicicleta para indoor, pero a lo mejor ya tenemos la de ruta o la de montaña. ¿Qué nos podrías recomendar con respecto a potenciómetros? En cuanto a cuál poder comprar o En cuál poder cuanto adquirir, a funcionalidad, ¿qué sería lo más exacto, qué sería lo más preciso? ¿Qué recomendarías tú? yo siempre recomiendo un crank para la bicicleta de ruta o de montaña, el crank o el volante o la araña, que se llama el spider, que es donde va la cadena, ese es como el plato, ¿verdad? Ese es el spider o la araña. Puede ser de esa opción o puede ser por biela de manera independiente o de manera dual. Yo personalmente ocupo bielas duales, tengo medición dual de potencia en mi bicicleta de ruta. Mm, Eso es como la mejor opción. ok, ok. Excelente. ¿Y existen las opciones? O sea, si yo ya tengo mi bicicleta, ¿le puedo adaptar eso o tengo que comprar completamente otra pieza que ya lo traiga incluido? La gran mayoría tú puedes adaptarlo, pero finalmente hay que reemplazar algo. O sea, si vas a comprar una biela, tienes que sacar la biela izquierda por lo general y adaptar la biela con potenciómetro tal cual lo podemos hacer en la bicicleta de spinning.
O si es el crank, bueno, también se saca toda la araña, se saca todo el volante y se reemplaza. O sea, hay que reemplazar algo sí o sí, porque finalmente ahí es donde tiene que ir el potenciómetro. Muy bien, muy bien. Ya nos estamos acercando, no, todavía nos queda tiempo. Todavía nos quedan 10 minutitos más Súper. de preguntas. De preguntas. Eh, ya una vez que empecemos a experimentar con estos números, con estos vatios, con todo esto que es Spin Power, ¿qué hacemos con esos números? ¿Qué información nos da la potencia? ¿Y Uf, cómo traducimos eso a nos da, no- beneficios? nos da mucha información para que, bueno, quienes estén recién inculcándose o adentrándose en el mundo de la potencia, o quienes aún no lo han hecho, el potenciómetro es mucho más que watts, es mucho más que vatios. Nos entrega el gasto calórico energético real, ya en kilojoules. Nos entrega cómo funcionan tus sistemas de energía, ¿ya? Nos entrega tus fortalezas y debilidades, porque como está en función al tiempo, lo relacionamos con qué puedes hacer en corto tiempo, digamos en segundos, o qué puedes hacer también en trabajos más extensos. Entonces nos puede dar información acerca de tus debilidades o tus fortalezas, nos da información de cómo es tu capacidad de generar cadencia, la parte neuromuscular, ¿ya? La parte de coordinación. Nos entrega, incluso cuando trabajas con medición dual en bicicletas de ruta o montaña, nos entrega información respecto a cómo está tu fit en la bicicleta, ¿ya? Nos entrega también cómo está la parte muscular, si hay algún tipo de desbalance que requiera atención o no, ¿ya? Porque bueno, el cuerpo no es simétrico, el cuerpo es asimétrico y tiene que tener cierto rango de desbalance, porque una pierna también pedalea distinto a la otra, una guía, la otra carga y así funciona, ¿ya? Entonces nos permite también medir y cuantificar la carga de trabajo que se va haciendo en el tiempo, y si yo quiero llegar con un peak de performance, o si quiero llegar bien a un día en específico, a una programación, con una programación, lo puedo hacer y me entrega esa data del potenciómetro. O sea, pues la verdad es que podemos seguir hablando de beneficios que nos entrega, y, y, pero lo que finalmente nos compete a nosotros, o lo que le da interés el alumno, vendría siendo, ¿verdad?, el gasto energético, el gasto calórico. Y de pasada, al trabajar eso, de pasada o por consecuencia, vas a mejorar muchas otras cosas y te vas a sentir también bien, te vas a sentir más poderoso, vas a ver que los números van subiendo. Y como te digo, es finalmente entender la relación que existe entre la intensidad y el tiempo. Esa es la clave. Y yo cuando hacía clases en el gimnasio, yo en ese gimnasio, en ese club, no tenían trabajo, potenciómetros. De hecho, tenían la bicicleta, la spinner, la negrita, la Star Track negra, sí, súper básica. Pero entendiendo la percepción de esfuerzo y entendiendo el tiempo, tú perfectamente puedes generar casi el mismo objetivo en tu sesión de spinning, que lo conversábamos en un principio y se lo vuelvo a recordar. O sea, el objetivo que creo yo, según mi opinión, es cada vez extender el tiempo de trabajo, ¿ya? Pero cómo yo puedo extender eso es a través también de los intervalos poco a poco, y ir extendiendo y progresando. Cómo puedo progresar? Bueno, agrego más tiempo del intervalo, o agrego más intervalos, y así voy acostumbrando a mi cuerpo poco a poco. Pero, como te digo, el potenciómetro, chicos, es algo sumamente esencial si es que quiero poder medir, cuantificar, conocerme y lograr objetivos también de manera mucho más rápida y de manera más óptima, y tampoco caer en perder un poco el tiempo y en exigirme más de la cuenta, ¿ya? Eso es también algo súper importante, eh, pero como les digo, o sea, si pueden acceder a la certificación, es conocimiento que lo van a poder utilizar sí o sí. Muchos de ustedes quizás dicen, ah, pero yo no tengo bicicletas con potencia, ay, pero mis alumnos no trabajan con potencia. Pero créanme que más temprano que tarde, la gran mayoría de los gimnasios, si es que vuelven a abrir y si es que volvemos a hacer clases, van a estar con potencia, y va a ser algo que va a estar
cada vez más disponible para la gente, tal como sucedió con los potenciómetros de bicicletas de outdoor. Es algo que en un comienzo era súper restringido y eran súper elevados los precios, pero después la competencia, el libre mercado comienza a regular eso y nos da muchas mejores opciones. Entonces hay que estar preparados, tenemos que estar preparados respecto a eso para poder hacer un buen rol como instructores. Como les digo, es tomar el entrenamiento, tomar la música, tomar la parte verbal y hacer un todo, y finalmente es una experiencia que se va generando. Así es, excelente. Entonces, bueno, ya acercándonos al final de esta charla, vamos a empezar a relajarnos un poquito. No te voy a pedir que te quites la ropa como ayer, por favor. Eso sí, no, eso no sucede en este canal. No, Este canal es familiar. sucede de noche eso, sucede de Sí, noche. exactamente. Todavía estamos en programación para niños y para la familia completa. Pero vamos a relajarnos un poquito más en la plática y cuéntanos, ¿estás saliendo a entrenar? ¿Te estás quedando en casa? ¿Qué estás haciendo? No he asomado mi nariz de la puerta de la casa desde hace 4 meses. En serio, estás En completamente serio, encerrado, te has quedado ahí. completamente encerrado, sí. He salido, habré salido por lo menos 4 veces en esos 4 meses. He salido en 4 ocasiones al supermercado, ¿verdad? A poder abastecerme. Pero la verdad es que no he salido, no veo la razón de poder querer salir, ¿ya? Si bien cuando uno pedalea en la ruta está solo, pero uno se expone a un riesgo de accidente, o sea, siempre que salimos con ese riesgo de exponernos a un accidente, sea cual sea. Imagínate, llega la asistencia, te llevan a urgencias y por una fractura o por un desgarro o por X cosa, te contagias de este famoso bicho, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Ahora, quienes están ahí conectados, acá en Chile la cosa está súper complicada todavía. De hecho, hemos tenido más casos que España, ¿ya? Y sigue subiendo. Nosotros estamos acá recién empezando el invierno, entonces está súper complejo el asunto, igual que Lima. Lima también está muy complicado y bueno, Brasil está segundo en la lista. Pero ustedes conocerán que Chile es un país súper pequeño y ya tener, digamos, muchos casos y estar dentro de los top 10 de los países, la verdad es que no es muy auspicioso. Entonces, yo acá en casita, y lo comenté ayer, o sea, yo sé que hay mucha gente que lo está pasando mal con esto del COVID, hay gente que ha perdido familiares, yo he perdido también amigos y mis amigos han perdido familiares respecto a eso, pero en lo que respecta a mí, que fue un poco tu pregunta, para mí esto ha sido lo mejor porque en lo personal he podido reencontrarme conmigo. El COVID puso freno de mano un poco en mi rutina. He podido preguntarme qué quiero hacer. He podido, digamos, sacar lo mejor de mí de la parte creativa, de poder desarrollar a lo mejor contenido o desarrollar lo que me apasiona, que finalmente es esto, poder conversar, poder compartir, poder entrenar a otros. Entonces, salió todo el tema del sistema online, que también me puso a prueba en lo personal. Fue un desafío súper grande poder dar con todo el aspecto técnico, de poder entregar la sesión lo mejor posible para la comunidad. De hecho, mañana voy a tirar otra sesión ahí en vivo, así que como Carlitos está ahí con el tema de los intervalos, bueno, mañana vamos a hacer un trabajo constante. Voy a decidir qué, pero mañana vamos a hacer un trabajo constante, no vamos a hacer ningún intervalo. Así que invitados están todos, pero como te digo, finalmente es como tú vas viendo la cosa. O sea, de esos 4 meses que yo estuve, que estoy encerrado, hubo un mes o un mes y medio, casi 2 meses, donde yo no hice nada. Nada. O sea, es- con suerte me bañaba, con eso te digo todo. Tenía barba, de hecho todavía Pobre tengo Gaby. el pelo largo, ¿verdad? Pobre Gaby, claro. Y estaba en el sofá, estaba con mis cervezas, ¿verdad? Con mis patatas fritas, comiendo helado, Netflix, jugando consola, haciendo nada, nada, nada productivo. Pero después llegó un momento en que dije, oye, no puedo seguir así. ¿Ya? Entonces ahí comencé, ¿verdad? Como te digo, comenzar a sacar lo mejor de mí y, bueno, también está el lado monetario, o sea, uno está sin trabajo y tiene que seguir generando. Entonces,
Hay que verlo quizás de esa forma todo esto, quienes aún sigan un poco restringido su cuento con la cuarentena, de buscar maneras de seguir creciendo, o sea, empezar a leer, empezar a interiorizarse, no cuesta nada tener una hora y media de lectura, no cuesta nada acceder a estas instancias donde podemos compartir y aprender y escuchar distintos puntos de vista, entonces son cosas que están a nuestro alcance y que son, la gran mayoría son gratuitas, que se hacen con mucho cariño, con mucho amor y hay que aprovechar, o sea, o te quedas sentado lamentándote mirando el techo o comienzas a hacer cosas que aporten a tu desarrollo personal o laboral. Sí, Y, y, definitivamente, perdón. y no tengo intenciones tampoco de salir por lo menos en un buen tiempo más porque no tiene sentido, o sea, de querer salir yo creo que eso va a ser a fines de año, con suerte. Sí, sí, no, la verdad es que yo comparto tu pensamiento de salir, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por las circunstancias. La semana pasada fue cumpleaños de mis dos niños, entonces fue un caos porque ¿qué les hacemos? Y ellos, pues pobres, ¿no? O sea, están pequeños, ellos no, Ujú. nunca han vivido esto, no saben qué está pasando, es, es, es una situación bastante difícil. Ahorita vi con ojos de tristeza como mi hija me decía que quería ir a visitar a su abuela y pues tuve que decirle literalmente, pues no, ahorita no es momento de estar visitando ni de quedarnos a dormir ni cosas así. Pero bueno, Permiso, tenemos... no me voy a sacar la ropa por si acaso, solamente la chaqueta. Ah, bueno, por favor. Sí, lo que tenemos que buscar es estas situaciones, cómo mejorar, qué podemos hacer, interiorizar, como dijo Néstor, tomarte un tiempo para ti, eso es algo bien, bien importante que a lo mejor día a día nos habíamos olvidado, nos Sí. habíamos descuidado, y ahorita es un buen momento para empezar hábitos nuevos, como leer. Ahí en algún momento el año pasado creo que les compartí un reto que era leer un libro por mes. Por Y mes. yo Mira, inicié tiempo como, suficiente. yo inicié muy fiera porque me comí un libro en 2 semanas. Entonces, eh, es, es nada más sentarte un ratito y luego te vas dando cuenta que el cambiar y hacer algo diferente, pues Claro. O te va simplemente, enganchando. o simplemente se ponen a dibujar perfiles. Va, mira, ahí está. ¿Viste? Se ponen a dibujar perfiles. Yo todavía dibujo mis perfiles para que sepan. Ahí está, excelente. Entonces, bueno, vamos a abrir los micrófonos de nuestros otros Master Instructors que nos acompañan para que nos apoyen un poquito con la lectura de las preguntas. Entonces, Fer y Lili, Mari todavía sigue ahí rondando los espacios profundos de los pasillos de Zoom, por ahí nos escucha, pero Fer y Lili ya los tengo aquí en línea nuevamente. Bienvenidos. Muchas Lili, gracias. por favor, si pudieras leernos alguna pregunta que esté ahí en el chat. Y claro, de Eric, hola, pregunta Néstor, ¿cómo plantearías una buena sesión de fondo siendo limitado en una sola sesión de spinning de más o menos 50 minutos? Que Gracias. que se conecte mañana. Que se conecte Claro, mañana y vea. mañana lo podemos hacer, pero claro, o sea, como les mencioné en un comienzo, yo por lo menos ya dejo de verlo como fondo porque en la práctica no es fondo, ¿ya? O sea, por muy un poco soberbio que pueda sonar, o por muy hereje que pueda sonar de derribar algo que hemos aprendido por mucho tiempo, eso es lo que sucede cuando tú comienzas a aprender, comienzas quizás a derribar estructuras mentales, paradigmas mentales que tenías y hay que tener, digamos, no una mentalidad cuadrada, sino que un poco más abierta. Pero ¿cómo lo hago yo? Bueno, como ya sé que tengo 30 minutos de desarrollo de trabajo, tengo que buscar la intensidad que podría mantener en ese tiempo de trabajo para tener un buen estímulo, ¿ya? Y como te digo, o sea la persona que se está incorporando recién, o sea alguien que ya lleva mucho tiempo, lo que va a diferenciar es finalmente lo que pueden hacer o no, pero ambos pueden hacer los 30 minutos a sus respectivas intensidades, y eso es lo que logra un poco el potenciómetro, ¿ya? Pero finalmente lo hago así, o sea, tú puedes hacer perfectamente tu trabajo de fuerza, que ahí sí puedo concordar un poco con lo que hemos aprendido durante el tiempo, pero finalmente si tienes el tiempo de trabajo es adecuarlo a la intensidad. O sea, si sabes que hay 30 minutos, ok, puedo hacer 30 minutos constantes y coloco la intensidad adecuada, o a lo mejor tomo esos 30 minutos y los divido en dos, ya,
15 y 15 y una pequeña recuperación, o 12 y 12 y doy 3, 4 minutos de recuperación y finalmente así es como quizás lo voy abordando, ¿ya? Pero la relación entre el tiempo y la intensidad es como lo adecuado. Perfecto. Fer, ¿nos podrías leer alguna otra pregunta que haya por ahí? Sí, por acá pregunta Clau Monclovita. Dice, difiere mucho de lo presencial, hablando obviamente de la certificación de Spin Power. Quiero hacerla, pero no sé si sea adecuado pagar para tomarlo en línea. ¿Qué dices tú de eso, Néstor? Mira, si lo llevo también a lo que hicimos en la certificación de spinning, la verdad es que la gente también quedó sorprendida de todo lo que lograron aprender y todo lo que lograron aplicar en ese momento. Entonces, de que vas a aprender, de que va a ser provechoso, va a ser así, ¿ya? Eso te lo puedo también garantizar. Igual también eso va a fluctuar un poco dependiendo del presentador y cómo utiliza las herramientas del online. Afortunadamente con Zoom podemos hacer muchas cosas, incluso hasta dibujar con una pizarrita. Ahora, respecto al tema de Spin Power, como les mencioné, es algo que tengo que ver bien en lo técnico para poder garantizarles a quienes quieran tomar la educación de que puedan entender y comprender bien el concepto. ¿Ya? Generalmente en la certificación de Spin Power contamos con bicicletas que tengan medición de potencia y de esa manera uno puede ver y también sentir lo que está haciendo y lo que está viendo. Entonces ese es como el gran desafío respecto a esto, pero voy a, como les dije, a tratar de ver, digamos, la manera. De hecho ya como que se me acaba de iluminar la ampolleta de cómo lo voy a poder hacer, así que Clau, la verdad es que te animo, si tienes los medios económicos y tienes la oportunidad, hazlo, porque algo te vas a llevar nuevo a casa, sí o sí, eso te lo doy firmado, ¿ya? Así que atentos a ver cómo lo podemos hacer, pero ya se me acaba de eliminar la ampolleta de cómo poder corregir eso, así que gracias, ¿viste? Se aprende siempre algo nuevo de estas cosas, así que Así. de hecho lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. Sí, entonces, gracias Clau. Clau, tú tuviste la chispa que iluminó al cerebro de Néstor, Sí. entonces muchísimas gracias Clau. Yo sé que debes de tener muchas más preguntas, Clau, pero espérame, dame chancita para los demás. Clau y yo tenemos ahí una muy buena amistad, ¿verdad? Con respecto a esto de las preguntas. Entonces, Lili, ¿tendremos otra pregunta por ahí? Sí, hay muchas. Oh, Elizabeth, Gaby, Néstor, para tomar la certificación en Spin Power, ¿hay alguna aplicación del celular al no contar con los elementos para medir? O sea, necesitamos, para poder trabajar con potencia en general, necesitamos prácticamente dos cosas, el sensor y el receptor de la señal para poder verla. ¿Ya? O sea, si queremos ver finalmente los vatios, tenemos que tener algún sensor que mida eso para poder luego plasmarlo en una pantalla, sea de teléfono, sea en un reloj o sea en la consola que trae la bicicleta. Hay que contar con esas dos cosas. Ahora, funciona de la misma manera que un sensor de cadencia, funciona de la misma manera que un sensor de frecuencia cardíaca. Entonces, de que hay que tener eso, hay que tener eso. Ahora, así si tú es. quieres, digamos, verlo y medirlo. Ahora, como les digo, la certificación abarca muchas otras cosas y entrega conocimientos sobre todo respecto a la intensidad y la función del tiempo. Sí, sí. Muy bien. Fer, otra pregunta, por favor. Bueno, más o menos en la misma onda, Sacir Rubio pregunta, ¿qué es lo que se necesitaría tener en casa para tomar la certificación de Spin Power? O sea, ¿hay algún requisito en particular? Mira, en realidad no hay requisito, o sea, idealmente tener al menos una bicicleta quizás para alguna parte práctica que se pueda realizar, ya, pero si no tienes una bicicleta, que fue también el caso de un participante que tomó la certificación inicial conmigo, no tenía bicicleta, pero se puede aprender mucho observando. De hecho, él estuvo observando muchas cosas y después me llamó y me dijo, chuta, me dieron ganas de pedalear, pero creo que fue mejor ver todo esto sin tener una bicicleta. Entonces, requerimiento, las ganas de seguir aprendiendo, la verdad. Sería como lo único. Así es. Sí, sí, y qué bueno que dijiste eso porque
En la experiencia que tuve en lo personal, bueno, Lili y yo que estuvimos en el camp de Spin Power, sí, lo primero que quieres hacer es subirte a la bicicleta, pedalear, ver esos números subir. Después de un camp de Spin Power, lo que menos quieres es subirte a la bicicleta y solamente quieres ver números. Porque te das cuenta de que trabajar, realmente trabajar, cuesta. Ujú. Y ya después para ti es mucho más fácil, mejor acercarte y ver y analizar números. Entonces, Claro, sí es importante que lo practiques y que lo sientas, porque vas a darte cuenta que lo que has estado haciendo probablemente no ha sido lo adecuado, tanto en tiempo como en intensidad, pero también te vas a dar cuenta que el apuntar los números, el estar analizando estos números es parte bien fundamental. O sea, el esfuerzo está bien, que lo sepas y que lo sientas como instructor, pero a final de cuentas recuerda que tú vas a estar enseñándole esto a alguien, tú vas a claro, estar entrenando a alguien y a ese alguien tú le tienes que entregar esto, estos claro, numeritos que van a claro. decir, mira, tú empezaste, voy a poner el ejemplo, que es lo que a mí me pasa mucho con mis alumnos, tú iniciaste una sesión pudiendo mantener esta intensidad de 100 watts en 35 minutos y ahora ya estás en 110. Ya Claro. aumentaste, ya Y hay una mejoraste. mejora, sí, de todas maneras. Sí, Entonces, son mejoras que van ahí en porcentaje y mientras el porcentaje sea positivo, sea un 1% o sea un 20%, es ganancia. Y claro, pues, o sea, uno ahí va, como les dije, conociendo un poco lo que se... Realmente uno entiende qué es lo que es trabajar. Y ahí es donde uno se da cuenta de que probablemente o estaba yo entrenando mal y estaba también transmitiendo eso a mis alumnos y probablemente estaba entrando en las no zonas, que fue un poco lo que hablé el jueves pasado. Entonces, y está bien, o sea, hay que equivocarse para poder seguir aprendiendo. Así que así es. eh, recomendado totalmente, la verdad es que sí. Sí. Lili, otra pregunta. Por aquí, Juan Gutiérrez. Los modelos de clases que tienen spinning, sea de fondo o de intensidad, cambian y serían distintos si se usa la metodología de Spin Power. En realidad no cambian, o sea, tenemos 5 zonas de energía, todos la conocen, ¿verdad? Día de la carrera, intervalos, fuerza, fondo y recuperación. Tenemos esas 5 zonas de energía y ahora finalmente le agregamos algo más objetivo, algo más real que está sucediendo realmente en el momento. O sea, no es que cambien, sino que las hacen aún mejor. Las hacen aún mejor. O sea, el programa Spinning finalmente no cambia, ¿ya? Lo que cambia es el enfoque que yo le puedo dar, lo que cambia es mi manera de ver las cosas, lo que cambia es la manera de medir, lo que cambia es lo que puedo cuantificar, lo que cambia es lo que aprende también el alumno, eh, pero siempre es para mejor. O sea, no es que tenemos una estructura y en base a eso podemos ir escogiendo qué zonas de energía, escogiendo si son intervalos, qué zonas de intervalos, porque los intervalos se subdividen en tipos de intervalos, ¿ya? Entonces, son alternativas que podemos utilizar y eso también vuelve mucho más vistoso el programa Spinning, lo vuelve mucho más variable, le da variabilidad, que también es un programa de un principio del entrenamiento, ¿ya? Entonces, lo mejora sustancialmente. Así es, así es. Fer, otra pregunta. Ok, por aquí, bueno, igual Juan pregunta también, ¿qué recomiendas hacer primero, si Spin Power o Rockstar, la certificación, cuál de las dos certificaciones avanzadas? Bueno, va a depender también de lo que uno Ujú, sienta en lo que está más débil, ujú, ¿ya? O sea, hay que primero diferenciar si tú eres instructor activo, ujú. si dictas clases de manera activa, o si eres alumno que ha tomado educación para simplemente aprender mejor o porque te gusta. O sea, primero diferenciar un poco eso. Si eres instructor, ya, primero pregúntate, ¿me cuesta mucho diseñar los perfiles o me cuesta más entregar al público algún mensaje o siento que es mi punto débil? Si sientes que la parte de comunicación es tu punto débil, Rockstar, Ujú. ¿ya? Si sientes que la parte de los perfiles o del entrenamiento propiamente tal es lo que es tu punto débil o que como que tienes muchas dudas, Spin Power sería también la solución. Porque imagínate, yo puedo tomar
la certificación inicial y después paso a Spin Power, pero mi punto débil es la parte verbal, ¿cómo voy a ser capaz de transmitir lo de Spin Power a la gente? O sea, tiene un poco ahí de sentido. O sea, hay que primero ahí ser un poco autocrítico y analizarse, ¿ya? Muy bien. Lili, siguiente pregunta. Salvador Lobato, yo también dibujo mis perfiles. ¿Se puede colocar los sensores de cadencia y velocidad al spinner para la parte práctica de la certificación de Spin Power? ¿Y cuál sería el costo? Mira, el de velocidad, la verdad es que lo omitiría, porque, bueno, velocidad te puede dar un poco la distancia virtual también, se puede calcular, pero si quieres colocar algún sensor en la bicicleta, yo pondría el de cadencia, sí o sí. Ya, porque de esa forma también uno comienza a aprender el concepto de la cadencia, que es toda la parte neuromuscular, coordinativa, y también te da información de cómo tú pedaleas o cuál es tu predominancia desde el punto de vista de pedaleo. ¿Ya? Así que yo colocaría uno de cadencia, más que de velocidad. Muy bien, muy bien. ¿A quién le toca? ¿Lili? A mí. Fer, perdón. Bueno, para ir cerrando entonces, voy a responder yo una pregunta que hacen mucho y luego le hago la última pregunta a Néstor. Muchas personas preguntan costos de certificación. Les digo que eso varía un poquito dependiendo del país, varía un poquito dependiendo de la región. Entonces yo creo que en ese caso es muy arriesgado dar un costo, y más sobre todo en la parte virtual, porque también hay a veces descuentos, precios especiales, es decir, varía mucho. Lo que les recomiendo es que cuando cada quien se entere vía redes sociales o de la forma que sea de la certificación, bueno, preguntan directamente al correo que normalmente aparece de información para que les entreguen entonces la información de costo, ¿ok? Y ahora sí, la última pregunta para Néstor. ¿Recomiendan alguna, Luis Moncayo pregunta, ¿recomiendan alguna marca de potenciómetro que se pueda colocar e instalar en una bici sin este equipo? Para México de preferencia, muchas gracias, saludos. Mira, la verdad es que para bicicletas indoor o de spinning o de ciclismo indoor, generalmente las que tienen acceso a potencia ya vienen con su potenciómetro de fábrica, vienen con su potenciómetro digamos, incorporado, que puede ser calculado, que calcula con logaritmos, con fórmulas que calcula la potencia. En el caso de la Spin Power no tenemos ningún algoritmo ni ninguna fórmula porque se mide de manera un poco más directa. Pero si yo quiero, por ejemplo, tratar de colocar un potenciómetro en una bicicleta indoor, la verdad es que es como un poco complicado. Ahora, si tú cuentas con una bicicleta, por ejemplo, de los modelos antiguos de spinning, donde el pedal se apernaba, ¿ya? Tú puedes, por ejemplo, comprar un potenciómetro de pedal y puedes instalarlo en la bicicleta de ciclismo indoor, ¿ya? Porque tiene el mismo sistema de engranaje, de sujeción. Entonces, por decirte algo, si tú tienes un modelo de bicicleta indoor básico, ya sea la marca que sea, pero el pedal entra atornillado, tiene un hilo con el cual tú puedes atornillar, puedes colocar pedales Garmin, que son los Vector, o puedes colocar los pedales de marca Axioma, o puedes colocar los pedales Look SRM. Esos tres pedales existen en el mundo de ciclismo outdoor, ¿ya? Que miden potencia, tanto individual o dual, y que vienen con el sistema de hilo, y tú puedes prácticamente colocarlo ahí también, y te va a medir la potencia. Ahora, si hablamos de bicis outdoor, bueno, hay muchas marcas, la verdad es que ahí el mercado cambia mucho, y yo recomiendo 4i, que finalmente es el mismo que hace la biela para nuestras bicicletas spinner. 4i es una muy buena marca. Quark es una muy buena marca y barata, por lo demás económica, ¿ya? Y básicamente esos son los dos que yo siempre recomiendo porque son bastante fiables. Shimano también tiene un potenciómetro que también tuve por todo el 2018 y funcionó muy bien. Y esos son como la recomendación que podría darles de acuerdo a mi experiencia personal de usarlos
y también de la cantidad de alumnos que entreno, que también tienen sus potenciómetros y algunos han fallado y otros no, entonces hay un poco de experiencia también de por medio. Claro, y siempre buscando, digo, yo sé que somos los que somos ciclistas, somos un poquito especiales y celosos con los componentes que agregamos a nuestra bicicleta. Si tú estás casado de alguna manera con una marca, digamos SRAM o digamos Shimano, pues a lo mejor irte por esa variante, ¿no? O sea, simplemente no cambiar de Shimano a SRAM porque este me está recomendando que están mejor. Simplemente quédate en el mismo grupo, solamente busca las opciones que puedas Claro, agregarle buscar a las ese opciones, sí, grupo. sí. En el tema de bicicletas de outdoor, opciones hay demasiadas. Sí, Pero si la pregunta fue un poco dirigida a la parte indoor, que creo que esa era como la intención, mm, es algo mucho más restringido y que va a estar anclado un poco a la marca de la bicicleta, pero si el sistema, como te digo, de pedal es para enroscar, puedes colocar un potenciómetro que se venda para outdoor en tu bici indoor. ujú, exacto. Y sería una opción un poquito más económica. Sí. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero antes de que cortemos, Mari, que ya se incorporó, que ya regresó del inframundo del Zoom, nos va a tomar la fotografía. Estoy trabajando, qué bueno. Estás trabajando, perdón. Ah, bro. Ok, listos todos, cámaras por favor, prendidas. Son dos pantallas, así que hold it. Y todo el mundo necesito que se quiten de invisible. Ya dije, rulos, tinte en el cabello, who Ya, no cares. importa, no importa que estén con pijama, no importa que estén con pijama. Ok, va la primera, sonrisita. Alright, falta la segunda pantalla. Ahí, todo, sonrisita. ¡Qué lindas! Ok, Excelente, belleza. muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro invitado Néstor Salinas por tomarte este Gracias, tiempo. Néstor. Gracias, Néstor. Te Gracias. estaremos viendo mañana para pedalear esa zona de energía de fondo que te vamos, ya de Fondo, alguna que no es manera fondo. te forzamos, exacto, fondo que no es Endurance. fondo, Endurance. Endurance que no es endurance, que no es pero endurance no, no. tampoco. Exactamente. Pero no me malentiendan, ¿no? Después nos andan publicando en redes sociales, ay, es que Master Néstor dijo que ya no hay endurance y no hay fondo. No, Está grabado. Claro. Va a haber que buscarle un nombre sí. que realmente La verdad es que, deba mira, la usar. verdad es que las soluciones a muchos vacíos del que tiene el manual, muchas soluciones las tengo, las he presentado, las he postulado, pero bueno, no ha recibido muy buena acogida. Pero en fin, eh, eso es tema para otra conversación. Nada, muy contento, agradecido de que hayan podido estar acá conectados todos, chicos. La verdad es que es muy gratificante. Agradecer también la invitación a Carlitos, a Lili, a Fer, a María René, que están súper activos ahí en las redes sociales, generando esta instancia. Y la verdad es que los felicito mucho respecto a eso, porque finalmente sé que lo hacen con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, acá estamos. Yo siempre, dentro de mi loca vida, tengo una mente inquieta, un alma inquieta y siempre ando haciendo cosas. Siempre hay tiempo para poder compartir y es cosa de que, bueno, Carlito ahí me dijo, oye, coordinemos. Yo súper abierto a eso. Si alguien tiene algún tipo de duda, inquietud que quiera después resolverla, ya tienen mis canales de contacto, y quienes no los tengan me pueden escribir un correo a info@nestorsalinas.com y ahí les puedo contestar ya. Por Messenger no respondo mucho porque no entro mucho ahí a Messenger. Estoy un poquito más activo en Instagram. Así que nada, yo feliz de poder estar para ustedes. Finalmente ese es nuestro rol, tanto de los Master Instructors como también del instructor para con el alumno. Es nuestro rol de poder estar disponible para que todos podamos seguir progresando, porque si todos progresamos y manejamos este tipo de información, este tipo de cosas, créanme que el fitness en general va a comenzar a subir su nivel y va a comenzar a tener más credibilidad, y eso nos va a servir a todos. Así es, así es. Así es. Pues muchísimas gracias muchachos, Lili, Fer y Mari, muchísimas gracias por estar acompañándonos y pues nuevamente yo soy Carlos Uribe, muchas gracias por compartir, nos vemos mañana para pedalear con Néstor,
Hora, jueves. está preguntando la hora. Ah, la hora. Repite la hora, Néstor. La hora es a las 11 de la mañana, hora de Santiago de Chile. Coloqué ya la cuenta regresiva en mi historia de Instagram, cosa de que si pinchan la cuenta regresiva, debe aparecer su horario de zona, automáticamente. Exacto. Correcto. En el chat están nuestras redes sociales, todos los Instagram se los coloqué, están por allí, los pueden revisar, así que bueno. Hoy habían hartas preguntas. Va, bastante. Señor. bastante. Habían hartas preguntas. Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Nuevamente ya saben que este es su espacio, es un espacio para separarnos un poquito del Netflix, de las presiones, de la pandemia, del estrés y conectarnos, aprender un poquito de quiénes son nuestros Master Instructors en Latinoamérica, que a lo mejor de repente no los conocemos. Esperen nuevos instructores, estamos trabajando día y noche de verdad para conseguir estas entrevistas. Trabajamos toda la semana en buscar quién quiera seguir, porque Néstor, por ejemplo, pues está muy ocupado, entonces tuvimos que pagarle para que vinieran. Sí, claro. Oye, oye, no se crean, oye, cómo son. Yo siempre tengo tiempo para hacer lo que me gusta, así que es cosa de coordinar nomás, cosa de coordinar y organizarse. Pero eso, bueno, nuevamente agradecer a cada uno de ustedes, a ti, Carlitos, también por el contacto que tuvimos y a seguir aprendiendo, a utilizar el tiempo de manera productiva, lean, estudien, en fin, eso es lo único que les puedo decir, que sigan con esa tendencia. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado, charla muy especial, charla muy bonita. Prepárense, el lunes ya tenemos el arte nuevo de nuestro próximo invitado, ya está agendado, entonces estén muy al pendiente de eso y muchísimas gracias, que tengan muy buen sábado, muy buen fin de semana, inicio de semana. Para los que están en Estados Unidos, feliz 4 de julio, felicidades, pásenla muy bien, cuídense mucho, que tengan mucha salud, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Los quiero. Chao. Bye. Chao, chicos.